Hola a los que se están uniendo, buenas tardes. Bueno, veo que Alicia ya se ha unido también. Bueno, ya sabéis que ahora estamos en pleno proceso de conexión, así que ahora comenzaremos la charla. Para los que no nos sigáis, nosotros somos de Picos Pardos. Habitualmente es Alicia la que suele presentar estas charletas, como las llamamos, que es una charla distendida durante una horita y poco, para, pues, bueno, para tratar diferentes aspectos de la cultura, de la mediación de la cultura, que es un poco a lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? Mira, Alicia, yo creo que ya está por aquí. Hola, ¿qué Muy buenas, tal? ¿qué ¿Qué tal tal? estamos? Hola, Monse. Hola, Buenas Yolanda. tardes. ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Qué bien teneros aquí. Bueno, qué ilusión compartir contigo el directo, Luis. Es la primera Sí, vez. está muy guay, sí, sí, es la primera vez. Tan lejos y tan cerca. Tan lejos y tan cerca. Ay, qué gracia. Espera un segundillo, Vale, a ver si... ahora. Ahí estamos. Ahora ya, ya está, ¡Bien! ya está. Superada la primera parte. Bueno, estas son partes técnicas del mundo actual. Estaba pensando justo antes de conectarme, digo, jo, hacía mucho que no veía a Mapi en pantalla, que hemos estado prácticamente un año viéndonos a través de la pantalla. Es verdad. De nada como físico y unas cervezas. Total, total. Totalmente. Bueno, Luis, si quieres, porfa, repite un poco lo que has comentado antes, porque estábamos Vale, dos, y estamos en también blanco. porque además se oía un poco el ruido. Entonces yo Vale. creo, para recordar qué hacemos aquí, bueno, pues todo esto. Bueno, básicamente los que ya nos seguís alguna vez, pero bueno, os lo comento a los que veo que estáis entrando y que Bienvenidos. pues bienvenidos a todos. Bueno, esto lo llamamos de charleta. Básicamente se trata de aprovechar una red a la que, bueno, creo que los tres que estamos aquí nos hemos subido un poco en marcha, o sea que realmente no es una red que controlemos literalmente, pero bueno, tiene sus ventajas, como es esto, que es poder charlar en la distancia, aunque realmente estamos cerquita, con gente que nos interesa. En nuestro caso somos mediadores culturales y siempre nos interesa charlar con gente que está en contacto con diferentes facetas de la cultura. ¿No? Hemos tenido algunas con, pues, en el caso de la primera charla hablamos de teatro, hemos hablado también con una galerista y vamos a hablar un poco de emprendizaje cultural, de cooperativas y de todo este tipo de elementos que yo creo que muchas veces, y creo que es una de las cosas interesantes, lo comentábamos Ali y yo preparando la charla, también que la gente entienda conceptos que muchas veces son como muy difusos o muy vagos y realmente se mete a todo en un mismo saco, ¿no? O sea que de eso Claro, trata poco la charla. la idea también es que, bueno, como nosotros entendemos el mundo del arte y la cultura como algo poliédrico en el que cada pieza ocupa un lugar importante, tenemos contacto con tanta gente, pues era charlar entre amigos. Y una de nuestras amigas que más nos ha apoyado, que ha estado ahí, que ha hecho crecer también a De Picos Pardos, era Mapi. Mapi forma parte de Smartip, que ahora presentaremos un poco, hablaremos de qué se trata Smartip, qué papel cumple la cultura, pero nos parecía interesante invitarla y hablar con ella porque realmente para nosotros, para De Picos Pardos, el formar parte de la cooperativa ha sido una parte importantísima de nuestro crecimiento y de nuestro sostenimiento, ¿no? En el tiempo, o sea, el poder seguir adelante. Bueno, pues nos hacía mucha ilusión invitarla, así que bienvenida de charleta. Entonces, bueno, lo primero, no sé si, sí, creo que el primer paso sería buenas tardes, buenas tardes. Que te nos presentases, que dijeses un poco cómo quieres que te conozca la gente o qué te gustaría explicarnos de ti. ¿Quién es Mapi? Esta pregunta. Bueno, todavía me lo pregunto yo. Pues nada, bueno, yo entré en Esmar Ibérica en 2013 para formar la delegación de Madrid y bueno, básicamente yo era autónoma y todo este mundo de emprender, ¿no? Al final, cuando se lleva el emprendizaje dentro, es como que no quieres un jefe que te vaya diciendo, ¿no? Vas por otros lados, ¿no? Entonces, bueno, pues desde 2012 llevo emprendiendo, ahí haciendo proyectos y sobreviviendo. Y cuando conocí Esmar Ibérica, pues es un proyecto que me encantó, básicamente porque vi que formaba parte de economía social, sin ánimo de lucro, que estaba muy cerca de ese cuarto sector y también veía, ¿no? Desde que este proyecto nació en el 98 en Bélgica, que era una forma de que la cultura no es ni pequeña, ni las cooperativas son pequeñas, ni tiene que estar precaria, ni tiene por qué no vivir de Hola, ello Joaquín. dignamente. Hola Joaquín, qué ilusión, bienvenido. Y bueno, básicamente
pues se ha ido aprendiendo con los años y allí pues un día en la oficina cuando estábamos en Lavapiés llegó Alicia y me dijo, bueno, yo no sé muy bien lo que estoy haciendo. Un clásico, Pero- Alicia. Pero bueno, quiero probar porque me siento cómoda sabiendo que hay gente conmigo acompañándome, ¿no? Cuando me contó su proyecto y luego poco a poco ha ido evolucionando hasta de picos pardos. Sí, porque al principio ni siquiera le di nombre, o sea, surgió de manera súper orgánica. Yo llegué a ti y te dije, ¿qué podemos hacer, Mapi? Y dice, yo hago clases de historia del arte, reconociendo Madrid por personas mayores, pero todo muy pequeñito. Muy pequeñito. Y entonces cuando le contó el proyecto dije, wow. Dije, esto, aquí hay potencial, pero maja no eres. solo para las personas mayores, sino para los jóvenes, porque es verdad que solo como me lo contaba ella, ¿no? Ya te unía y te comunicaba el proyecto. Entonces, bueno, pues formar parte de SMART a mí lo que me da es conocer esos proyectos, conocer esa gente, ver esa red de talentos que hay no mainstream, ¿no? Porque ojalá seamos más mainstream, porque mainstream significa dinero y queremos vivir de esto. Sí, no nos importaría, la verdad. Bueno, nosotros dentro de lo que cabe no nos podemos quejar, ¿eh? Que sí que podemos vivir de esto, pero es verdad. Pero bueno, hay que ir mejorando poco a poco condiciones, Sí. pues ir a pasar de esa media jornada a esas 8, de ese tal, ¿no? Ir poniéndonos Sí. hitos para ir mejorando nuestras condiciones. Pero bueno, es verdad que Smart Ibérica a mí me creó un soporte como socio usuaria, porque también soy socio usuaria, no solo estoy en la estructura. Me crea un soporte, una red y sobre todo lo que más agradezco es que hay personas detrás de los proyectos y creo que desde Smart siempre hemos tratado que sea todo muy humano, ¿no? Que hables con una persona, aunque sea a través de una pantalla, de un email, pero que haya una persona detrás que te esté contestando, que no sea una máquina. Y sobre todo el poder acompañar a emprendedores en una parte que yo también como gestora cultural, que yo hice comunicación y luego gestión cultural, he tenido que aprender. A mí ni en ningún máster me dijeron lo que era una nómina, ni cómo era un convenio colectivo, Sí, ni lo que era esa otra parte, claro. ni lo que eran los impuestos. Pero es verdad que en SMART hay un departamento laboral que sabe mucho de esto y ha tenido la paciencia de explicármelo para luego yo trasladárselo a los socios. También la fiscalidad, ¿no? Ese mundo, Hacienda, ¡guau! Y luego al final, pues bueno, en Smart descubrí que no era muy buena como creativa, que yo el arte, ¿no? Yo veo las ilustraciones de Luis y digo, Dios, ¿cómo está haciendo? Esto es magia. Pero bueno, luego descubrí que era bastante creativa a la hora de entender la burocracia, presentar subvenciones, intentar interpretar los números y dije, pues mira, a lo mejor Smart está bien para mí en esa parte, ¿no? Del equilibrio entre la cultura y la gestión, ¿no? Bueno, que es también, forma parte también del tejido, eres un agente cultural importante también, o sea que sí, totalmente sí. Claro. De hecho, yo creo que es una cosa importante porque, mira, no sé, un día lo comentaba hace poco, el mítico vídeo de preguntar a estudiantes, por ejemplo, de Bellas Artes a salir a la facultad. Y una cosa que se quejaban los estudiantes de Bellas Artes es precisamente que no les habían enseñado que otra parte de su carrera no era solo la parte creativa, era la parte de enfrentarse al duro mundo de la burocracia o por lo menos ponerse en contacto con estructuras cooperativas como esta que te puedan poner un poco las pilas y informarte. O sea que es un trabajo muy, muy interesante. Claro, sobre todo porque yo me he dado cuenta que aparte de que nos falta esa formación en todo el sector artístico y creativo, ¿no? Eso nos lleva a que muchas veces caigamos nosotros mismos en una precarización, ¿no? Aceptar cosas que... Bueno, es la base, sí. Que sí, otros sectores, también es verdad que en Smart Ibérica hay otros sectores, no solo artistas, también están traductores, diseñadores gráficos, y aunque están muy ligados al sector creativo, ahora también con la pandemia informáticos, ¿no? Que son otra red que se une a la cultura porque unas pantallas están ahí. Total. Y claro, y lo que yo me doy cuenta es que al final hay sectores que están hechos para negociar y que no ven mal el monetizar y el poder vivir de eso, y que es como que al artista es como que le da palo hablar de números, de esa economía, uy, este presupuesto me da miedo, oye, esto no sé qué, y al final das cuenta que el poder del artista y del creativo es mucho más potente que cualquier otro sector, porque cuando te llaman a ti es que te quieren a ti, ¿no? He visto que se ha unido el pianista de cine, que es Jorge Gil, que es un pianista y socio de Smart. Hola, Jorge. ¿No? Bienvenido. Y Cartufeta, sí, Cris. Yo os digo que le sigáis porque hace maravillas, ¿no? Con el piano, además tiene un proyecto también de cine mudo precioso. Entonces, claro,
ves que al final, pues no, además él también lo vive, esa burocracia, ese cuando haces una subcontrata, porque también hay otra parte que en Smart le hemos puesto mucho énfasis, que es la seguridad, ¿no? La prevención de riesgos laborales, el que todo esté correcto. Hola. Y nos damos cuenta de cómo es que eso está ahí, no pasa, ¿no? Y en otro sector sería impensable que hasta un trabajador empezara a trabajar sin firmar un contrato, sin una prevención de riesgos, ¿no? Es como que esa vocación y esa pasión nos lleva a saltarnos ciertas cosas que forman parte de nosotros, de nuestra seguridad, y que son burocracia, pero cuando yo era la loca de, pues no entiendo esto por qué se pide, pero bueno. Y cuando estás en el otro lado de la mesa, dices, hostia, que pasan cosas. Esto es necesario, claro. Que pasan cosas, que la gente tiene accidentes, que de repente tuvimos a un bajista que se rompió una mano, son 4 meses sin trabajar en un sector con intermitencia y que su gira era en verano, entonces es como, Dios, ¿qué ha pasado? Ahora hay otra persona que se ha roto un talón bajándose de un escalón y es como, ¿por qué? ¿Por qué pasan cosas, no? Y es verdad que al final el hecho de tener cierta burocracia, aunque parezca tediosa, es una protección hacia el trabajador de la cultura y una manera de dignificar su trabajo, ¿no? Porque dignificar no solo es a nivel económico, dignificar es tener unas condiciones de seguridad. Hace poco también a una bailarina le dijimos que no fuera a actuar a un teatro porque el suelo es que no cumplía la normativa para que esa persona se expusiera a bailar. Y si pasaba algo al final, ella se quedaba totalmente desnuda frente a la nueva situación, claro, o sea, es que vulnerable, sí. O sea, sí. Entonces, creo que hay un debate mucho más amplio de esas cuotas de autónomos, esos impuestos, esos presupuestos, ¿no? Sí. Es ese debate de qué significa dignificar un trabajo, claro, qué significa no ser precario. Porque es verdad que nos da miedo hablar de números, pero todo va a lo económico. Pero ¿qué hay detrás de eso económico? Porque detrás de lo económico también hay un grupo de cotización, hay una categoría profesional, hay algo que a nivel burocracia nos reconoce. A mí me pasó en una inspección de trabajo que yo hice de Madrid Ciudad, todas las salas en off que estaban en cartel un sábado, todas las personas que ponían en los carteles, y un lunes fui al inspector y le dije, oye, ¿cuánta gente ha dado de alta en el régimen de artista en Madrid este fin de semana? Ni el 10% estaban dados de alta. Eso es un problemón. Eso es un problema. ¿Qué ocurre? Que si no apareces en eso, para ellos nunca va a haber unas políticas decentes. También. Nunca lo va a haber. Claro, es gente inexistente, es un tejido que no existe. Ellos saben que está pasando eso, porque ellos, además a mí me dijeron, sí, yo sé que esto pasa, pero prefiero ir a una empresa grande que me da menos trabajo y me pueden pagar que el pequeño. Ese es otro tema importante también. Pero bueno, al final ellos dijeron, pero bueno, mientras estos sean los datos, no hay un sector de la cultura potente, ¿no? Tener en cuenta también que en el PIB, ¿no? Producto Interior Bruto, también aquí hay un error, ¿no? Si la cultura la medimos en Producto Interior Bruto, estamos en la Ley de Libre Comercio y ese 21% de IVA está bien aplicado. Claro. Si nos vamos a... Claro, ¿no? Sí, lo medimos en una lógica de mercado. Claro, el problema es que ahora todo se mide con esa lógica de mercado, pero bueno. Y ese Producto Interior Bruto de cultura mete los medios de comunicación, Mediaset, A3 Media... Ya, pero ¿por qué no se lucha porque la cultura se mida por el IDH, Índice de Desarrollo Humano? Que también es rentabilidad, pero no económica. Claro. O sea, si queremos medir la rentabilidad... Es una rentabilidad social súper importante, que creo que el sector de la cultura también tiene un discurso que a veces es erróneo y confunde, ¿no? Sobre todo el cine es una industria en toda regla, tiene su propia ley de cine, además... Es brutal si te leéis la fiscalidad que ellos tienen, solo por producir reciben beneficios, les devuelven un dinero, industria que tiene millones de beneficios, pagan menos impuestos, esa es la realidad. Y el cine lo ha hecho porque se ha hecho industria, porque se ha hecho un lobby, porque ha dicho, ya que jugamos en estas reglas del mercado, vamos a jugar a lo grande, ¿no? Pero luego, ¿qué ocurre? Pues también hay, y de hecho ahora en los cortos, para entrar a un festival de cortos, es que te piden los TEAs de alta de los trabajadores, que han estado en el grupo de cotización, todo, ¿no? Sí, porque es una industria, sí, efectivamente. Entonces, claro, al final es un poco hay, ¿no? Por un lado está el cine, que tiene sus propias normativas y que funciona de una manera, y por otro lado está el resto de cultura, que son como que van a ir rankeando, ¿no? Y que van ahí como pueden. Bueno, pero es que también quizá cada sector tiene su idiosincrasia propia, o sea, no tiene las mismas necesidades quizá
una productora de cine que un artista que se dedica a la performance, por ejemplo, claro, un mediador. Fíjate, O sea, estamos hablando desde el artista, desde el mediador, es eso, al final son un montón de individuos que a veces se unen en colectivos o cooperativas o sindicatos, llamada X, pero es verdad que el cine ya tiene la potencia de saber que para una producción necesitas X gente, es decir, que tú ya tienes esa fuerza de trabajo detrás. En cambio, pues es un performer, un mediador cultural, un artista plástico, muchas veces es solo contra el mundo, que es un error, ¿verdad? Que a veces los artistas lo afrontan desde esta pelea y tal, y a lo mejor no piensan pues eso, en sistemas como Smart. Bueno, es un error, pero también es verdad que es que vivimos en un mundo, sobre todo el sector de la cultura, es tan precario que al final también potencia ese tipo de situaciones. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Os parece si sentamos las bases? Porque igual estamos hablando de Smart y de la cooperativa, pero creo que no sé si todo el mundo tiene por qué conocer de lo que estamos hablando. Entonces... Sí, claro, tenéis que entender, todos los que estáis ahí acompañándonos, mil gracias por estar ahí, que claro, estas conversaciones, la conversación que estamos teniendo ahora con Mapi, pues la tenemos recurrentemente, entonces nos salta el chip directamente. Pero yo creo que sí que sería guay empezar a definir. O sea, cuando ayer estábamos pensando un poco pues hacia dónde llevar la conversación, vimos a ver cómo se definía Smart, ¿no? Cómo se definía Smart Ibérica, porque claro, para nosotros sois Smartip, que es así como los llamamos y ya está. Sí, ¿Cómo definirlo? Y vimos que se define como una cooperativa de impulso empresarial dedicada a la... Bienvenida, sí. Pues una cooperativa de impulso empresarial dedicada al mundo de la cultura. ¿Qué es eso exactamente? ¿Cómo transmitir ese concepto a cualquiera que no tenga ningún tipo de contacto con él? Pues para ser breve, para decir, ¿no? Las cooperativas de impulso empresarial es un subgénero especial de las cooperativas de trabajo asociado. Su origen nace en una copia a la normativa francesa de las cooperativas de actividad y empleo. ¿Vale? Entonces, lo que hay que ver un poco es que lo que hacemos en la cooperativa es crear esa estructura legal para que la gente pueda acompañarse. Es decir, lo que en vez de montarte tu empresa e ir individual, pues te unes a una empresa que ya está montada. Pero me gustaría plantear qué es, o sea, cómo se aplican este tipo de cooperativas al mundo cultural y qué aportan al mundo cultural. Bueno, este tipo de cooperativas nacen en el 98 en Bélgica, porque bueno, ellos su normativa la tienen también diferente, ¿no? Como en toda Europa. Si nosotros nos vamos por el resto de Europa, vemos que cada uno tiene su manera diferente, ¿no? Desde Alemania, que el régimen de artistas funciona muy diferente, aquí en España el régimen de artistas se integra en el régimen general, ¿no? Como un subgénero. Entonces, bueno, básicamente la idea no es lo que antiguamente, ya hace siglos pasados, era la mutualización de servicios. Es decir, o sea, se trata de mutualizar servicios. En vez de que todos los artistas o todo el colectivo, ¿no? Los socios tengan un gestor que cada uno les cobre 50 euros, tenga un abogado, tenga un no sé qué, todos aportamos un porcentaje a la cooperativa para tener esos servicios comunes. ¿Esto qué quiere decir? Pues quien más gana aporta más, quien gana menos aporta menos. Es el 7,5%. Sí. ¿Vale? Es un sistema solidario. Si no ganas nada, no aportas nada, pero siempre vas a tener los servicios de la cooperativa. Entre esos servicios de la cooperativa, pues está el asesoramiento, está todo el tema legal, es decir, contamos con 2 abogadas, una de ellas está en la propiedad intelectual, ¿vale? Es especialista en propiedad intelectual y derecho digital, otra es especialista en laboral, hay un departamento de laboral, hay un departamento fiscal, contable, o sea que hay una contabilidad, hay un fiscal, hay unas asesoras, hay un técnico de prevención de riesgos, básicamente todo lo de una gran empresa, pues se mutualiza y tú aportas de la base imponible de la factura el 7,5%. Luego aparte, seguridad social y IRPF, los impuestos de cada uno, que no es la magia. Pero sí que es verdad que esa mutualidad de servicios, ¿no? Es lo que se aporta de manera que te permita que de repente tengo un contrato en el extranjero y no lo sé gestionar, pues ahí está el equipo que lo va a gestionar. Claro. Que de repente tengo un... Hola, Rocío. Cosas así brutas que nos han pasado, ¿no? Pues también la gestión de cobros. Hay que decir que Smart Ibérica tiene un porcentaje bastante elevado de impagos y eso dificulta también un poco la gestión, porque la cooperativa, independientemente de que el cliente haya pagado o no,
paga al mes siguiente de haber trabajado entre 6 y 12. Todo lo que se trabaja en junio, pues por ejemplo hoy ha salido para pagarse lo de en julio, ¿no? Ya se ha pagado lo de junio, así ya no se spoiler. ¡Bravo! Claro, independientemente de que el cliente haya pagado o no. Entonces, claro, eso es, para eso está el fondo de garantías, ¿vale? Y nada, en ese fondo de garantías sirve que de manera solidaria todos aportemos para poder hacer ese adelanto, ¿no? De anticipos societarios y que todos cobremos independientemente cuando pague el cliente, ¿no? Pues hay, por ejemplo, clientes que nos están pagando ahora facturas de 2017, 2018. Claro. Ahí bajo presión, ¿no? Claro. Entonces, bueno, al final esa mutualidad de servicios lo que nos permite, por un lado, es flexibilizar nuestra actividad, que de esto vosotros veis, acorde a poder hacer esas jornadas de trabajo, ¿no? Porque al final también, aunque el trabajador cultural trabaja 24 horas, 365 días, no presupuesta 24 horas. No. No. Y luego estamos en ese eterno debate, que también lo tiene la Seguridad Social, o sea, que no solo nuestro, entre el trabajo efectivo, el no. De hecho, por ejemplo, creo que aquí el régimen de artista nos vendría muy bien, porque el propio régimen de artistas regula que haya ensayos que no se le da de alta a la gente, porque no hay actividad económica, lo que se paga es la función, ¿no? Claro. Por eso el régimen de artistas está no un día cotiza por 3, eso es falso, hay otro algoritmo más complicado que lo podemos hablar en otro momento, pero sí que es verdad que el régimen de artista tiene una regularización de días, dependiendo de lo cotizado te salen más días. Por ejemplo, tenemos unos socios que han trabajado 50 días efectivos, pero tienen 120 cotizados. ¿Vale? Y ese régimen, precisamente, lo que él regula es que incluso hay ensayos que no se te va a dar de alta, o sea que hasta la propia normativa reconoce esa idiosincrasia de esa intermitencia, de que el trabajo efectivo con el trabajo no efectivo, la delgada línea entre cuando hay actividad económica y cuando no, y todas esas partes que es verdad que ahora, pues bueno, se están un poco, como en hay época de recaudación, un poco poniendo las pilas a ver cómo lo gestionan. Porque al final, ¿cómo se gestiona? Pues cuando hay una sentencia, cuando hay un juicio, cuando hay un tal, pues se va marcando precedentes, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues sí que es verdad que en Smart se flexibiliza eso acorde a tu situación. ¿Cuántas horas trabajas? ¿Cuántos días trabajas? Porque al final lo que se paga de impuestos también es un porcentaje. Claro. Entonces, y yo perdona, que yo te quería hacer una pregunta. Antes de hacer la pregunta, vosotros oís, es que no sé si soy yo o estáis oyendo así un poco raro, ¿oís un ruido de fondo o no? Yo no. Pues entonces soy yo, ya está. Vale, era por si acaso para... y te quería hacer una pregunta. Hay un eterno dilema y algo con lo que nos encontramos siempre que, por lo menos nosotros, cuando explicamos que trabajamos a través de una cooperativa como Smarty, que... vale, muchas gracias, Joaquín. Es que me estoy volviendo loca, entonces debe ser mis cascos. Lo que nos encontramos continuamente es con una confusión entre las cooperativas de facturación famosas con las que hubo tanto jaleo, ¿no? y cooperativas como Smarty. Y esto creo que tampoco ayuda, ¿no? a que la gente conozca exactamente qué tipo de trabajo realizáis, porque luego también me gustaría ampliar, no es un trabajo exclusivamente de gestión, que es súper importante, es mucho más amplio, pero antes de entrar en ese terreno me gustaría que nos explicases un poco qué diferencia hay, ¿no? entre una cooperativa como Smarty y las famosas cooperativas de facturación. Bueno, básicamente aquí está lo de impulso empresarial. Es decir, las cooperativas en sí, los socios no pueden tener altas y bajas. Son socios y tienen que estar siempre de alta en una cooperativa de trabajo al uso. Lo que incorporan las cooperativas de impulso empresarial es una mezcla entre servicio y trabajo. Los socios de estructura prestan servicio a los socios usuarios. ¿Vale? Esto solo se recoge en las cooperativas de impulso empresarial. También para montar una cooperativa de impulso empresarial es obligatorio ese fondo de garantías, tienes que depositar el 10% de los fondos salariales a la Junta, tienes que tener un seguro. Es decir, la propia normativa cuando se monta la de impulso empresarial que nace con un artículo en la ley de cooperativas andaluza, luego nace con 5 artículos en un reglamento y ahora se han vuelto a modificar esos artículos, ¿no? Básicamente lo que recoge son especialidades de las cooperativas de trabajo asociado. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia? La principal diferencia es que hay una estructura real, es decir, que haya personas, que haya un acompañamiento. Es verdad que las cooperativas de impulso empresarial en la ley te da a elegir dos objetos sociales o los dos juntos. En Smart tenemos los dos, la intermediación entre el socio usuario y el cliente final,
a través de la cooperativa y la formación, esa tutorización, ¿no? Ese asesoramiento, ese acompañamiento y demás. ¿Qué ha pasado con el resto de...? Bueno, aunque ahí es verdad que hubo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia en el que dijo que consideraba acoso a las cooperativas, tanto sean de facturación como no, por la campaña que llevó el Ministerio, es verdad que, bueno, hay cosas que nosotros, por ejemplo, en Smart, pues obviamente uno de los hándicaps que tenemos es que la gente dice que la seguridad social es muy cara. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se cotiza todo. No hay ninguna forma en el que tú haya un dinero no cotizable, que luego te vaya como retorno cooperativo por los beneficios de la entidad, porque Smart Ibérica es una cooperativa sin ánimo de lucro. ¿Vale? Entonces, al cotizar todo, esto quiere decir que un 35% es seguridad social, como cualquier asalariado. Claro. Otra de las partes es que no se adelanta el anticipo societario porque seamos guay, sino se adelanta porque lo dice la ley. La ley dice que todo socio trabajador de cooperativa tiene que recibir al mes siguiente la capacidad correspondiente de su actividad cooperativizada. Entonces, claro, cuando esas plataformas de facturación salieron, ¿vale? Y salieron y básicamente el gobierno se puso las manos a la cabeza porque hicieron una campaña grande de publicidad. Y la campaña era sin ser. Entonces, bueno, vinieron muchas inspecciones. A nosotros, de momento, podemos decir que no hemos pagado por ninguna. O sea que ahí, ¿por qué? Porque al final hay una ley, hay unos artículos que seguir y hay que hacer un procedimiento. No hay que intentar, porque precarizar, o sea, no se trata de pagar más o menos impuestos, se trata de hacer bien los presupuestos. Y creo que esa es la base que hay que concienciarnos, porque yo hay veces que veo presupuestos que digo, madre mía, si es que esto está regalado, ¿no? Entonces, claro, al final contra esas plataformas de facturación o cooperativas de facturación van en el proceso en el que tú trabajes. Es decir, tú para hacerte socio de la cooperativa vas a hablar con una asesora que te va a explicar las cosas. Es mucha información, sabemos que satura, luego pasan problemas porque no entendí que entrar en una cooperativa era esto, no entendí que lo otro, no entendí que no sé qué, pero bueno, hay que entenderlo. Es decir, la ley de cooperativas lleva allí desde mucho más tiempo. Smart Ibérica se empezó a fundar en 2011, pero hasta 2013 no se aprobó la ley, por lo tanto no salió a operar. O sea, es decir, estuvieron 2 años investigando para poder operar cuando saliera la ley. Es verdad que es muy complejo explicar en una sesión informativa todo lo que es una cooperativa. Sí, no, está clarísimo. Sobre todo era ver la diferencia. Claro, la principal diferencia es el mecanismo y los procedimientos de trabajo, y que la intermediación va más allá de que se firme un contrato. Quiere decir, Smart Ibérica firma el contrato con el cliente, Smart Ibérica es el responsable, el socio es un socio trabajador de la cooperativa en responsabilidad solidaria con la cooperativa. Pero la responsabilidad... Nosotros como socios, lo que cotizamos en régimen general, porque trabajamos en régimen general. Claro, sí, es estar como contratado. O sea, bueno, ¿cómo quiero decir? Es estar contratado. Hay una responsabilidad solidaria porque es tu empresa. Eres socio trabajador, eres empresario trabajador de tu empresa, ¿no? Pero sí que es verdad que el contrato lo firma Smart Ibérica, por lo tanto, si se incumple el contrato, la demanda va a ir a Smart Ibérica, no va el socio va a ir como persona que ha ejecutado mal el trabajo, en el caso de que pase algo malo, pero también por el otro lado, cuando el cliente se porta mal con el socio, es nuestro departamento legal el que saca las uñas. Porque, bueno, a nosotros que toquen a nuestros socios nos duele. Y luego, una de las cosas que sobre todo destacó la inspección fue el factor humano. El que no se puede automatizar una cooperativa cuando la cooperativa son personas y los proyectos. Porque las cooperativas forman parte de la economía social, tienen beneficios fiscales como exenciones en el impuesto de actividades, a cambio de que se valore el trabajo de las personas, se prime el trabajo de las personas frente al beneficio, ¿no? Y precisamente, pues bueno, lo que hemos hablado, ¿no? Esta situación difícil de la cooperativa y de las pérdidas viene por mantener ciertas normas en la propia cooperativa, como que se adelanta todo el anticipo societario, ¿no? Porque también es verdad que ahí como cooperativa tú puedes decidir solo hasta el salario mínimo, el resto se va adelantando según pague el cliente. Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Pero bueno, se decidió en una asamblea. O sea, al final las asambleas están para que los socios participen y voten. Nosotros desde el Consejo Rector se propone lo que se considera más importante, más inmediato y más de urgencia para la sobrevivencia del proyecto, porque esto es un proyecto emprendedor como cualquier otro, y se lleva a la asamblea, pero se plantea todo, a la asamblea se manda toda la documentación, se graban en vídeo, se da una semana para votar, hasta un día después de la asamblea, o sea, se intenta facilitar todo para que se intente entender todo y que los socios realmente ejerzan su voto. De hecho, es muy significante
el socio usuario tiene el 70% del peso del voto y el socio de estructura el 30%. Nosotros en eso somos un desastre. Bueno, al final cada uno... No participamos nunca, somos un desastre. También es verdad que, no sé, nos lo dirá Mapi, el tipo de trabajo que se desarrolla muchas veces, lo que decías tú antes de horas de trabajo, es verdad que es un poco la pesca que se muere la cola, lo cual no quita lo que acaba de decir Ali, en realidad también. Bueno, hay que decirlo en público. Mira, pues respecto a esto, una cosa interesante, supongo que obviamente todo lo que estás hablando también vendrá de la pandemia, es decir, la pandemia solamente en un sector que ha golpeado fortísimo, es decir, te dedicas al emprendimiento cultural en este caso, con lo cual ha sido brutal. Que estemos manteniendo esta charla a través de estas tecnologías, sé que, por ejemplo, porque lo hemos hablado, pusisteis en marcha los webinars, es decir, que también se han abierto una serie de posibilidades de cooperación en red que creo que también son interesantes, ¿no? Porque creo que estos medios también facilitan un trabajo cooperativo, ¿no? Bueno, al final, ¿qué ocurre con la pandemia? Se nos rompe la herramienta laboral, que era Smart Ibérica, literalmente se rompe, se cae todo, se cancela todo, y se trabaja en anular contratos, lo que era súper desesperante, mogollón de trabajo para que no entren ingresos. Pues bueno, la definición del mundo de la cultura. Y en ese momento, nuestro cerebro también hace un chip, pero creo que como todo proyecto emprendedor, llega un punto en el que tú dices, mierda, algo está fallando. Porque no puede ser que mi día a día, el 90% sean tareas administrativas. También es verdad que ahí hubo mucha más conversación con los socios. ¿Qué tal estás? Joder, qué putada. Claro, al final hay una empatía con los socios, como vosotros, con que no participéis en una asamblea, estamos en contacto con las asesoras más tiempo. Todos los días. Entonces, al final hay una relación y un vínculo que te preguntas más cosas, ¿no? De ahí, de esa escucha, vimos que la gente tenía, de repente también le habían cambiado las necesidades. Smart era algo más y entonces empezaron a sacar la herramienta social que nos da también la cooperativa, ¿no? Que era esa parte societaria de crear reuniones de socios, se ha creado un Discord para que se pongan en contacto, se ha abierto webinares para formar, ¿no? Y bueno, al final lo que se pretende es generar un trabajo en red. Una red que nos ayude y una capacitación profesional que nos empodere. Nosotros y de hecho lo conseguís, perdón. Sí, no, claro. De hecho, al final, el hecho de que se compartan experiencias, hay socios que se dan cuenta de que están haciendo mal algo en su trabajo, que su modelo de negocio o como lo tienen planteado están fallando, que a la hora de vender se están equivocando. De hecho, dimos uno de patrocinio, ¿no? Y en el de patrocinio hubo mucha gente que decía, ay, pues yo esto nunca lo había hecho así, voy a probar, voy a hacer esto, pues... No, siempre pensamos como en lo grande y a veces se nos olvida lo pequeño y conectarnos nos da ese pequeño chip y esa apertura que nos ayuda a encontrar otros modelos que nos hacen más sostenibles o más ayuda, ¿no? Que es un poco lo que os digo a vosotros. Si se va a pagar tanto, no podéis dar un producto VIP. Hay que identificarlo, ¿no? Y entonces ahí entran los talks. ¿Cómo no lo voy a hacer? Bueno, que lo paguen. Porque si tú das todo con ese precio, ¿cómo vas a subir el precio, ¿no? Crear esa política de precios. Pero luego al final yo creo que claro, de ahí han salido colaboraciones entre, bueno, yo como socio usuaria hago cosas de tejer y de repente me vi con la necesidad de que Luis me tuviera que hacer ilustraciones para tejer. Claro, de repente en el momento que a mí me dicen hay que crear un cuaderno editorial donde hay que decidir, hay que ilustrar cómo se tejen los puntos, hostia, yo sé tejer, pero no pintar, no me fastidies. Claro, yo le podía haber dicho al cliente, búscate un ilustrador, pero yo me vine arriba y dije, no, yo te voy a hacer vídeos, te voy a hacer ilustración, te lo voy a maquetar, te voy a hacer esto. No busquemos fuera, si yo lo tengo todo, yo te doy el servicio. Entonces, luego, después de venirme arriba con el cliente y de presupuestarle, llamo a Luis. Luis, oye, que me meto en trabajo, que ahora me tienes que ilustrar. A otro socio lo llamé para que editara vídeos, a otra socia para que maquetara y de repente era un proyecto con 5 socios implicados. Pero esto es circular, porque nosotros con la pandemia necesitamos una plataforma para dar las clases online y también tener un aula virtual a través de Moodle y vosotros nos ayudasteis a tener un informático, a poder abrirlo. O sea, te quiero decir que también era socio, si no me equivoco, de la propia cooperativa. O sea, que al final es un intercambio. En un mundo tan precario como el que nosotros nos encontramos y que todos todos dedicamos todas las horas
horas de nuestro tiempo para sacar nuestros proyectos adelante. Lo hacemos con 4 duros y muchas veces sin conocimientos para todo lo que tenemos que abarcar, porque al final somos gestores, mediadores, bueno, yo hablo conmigo, pero editores, claro. Community manager, además tienes que ser asesor fiscal de tu propia empresa, no llegas a todo. Entonces, el poder contar con el apoyo también de otros socios, creo que es muy importante. Por eso antes te decía, la parte burocrática, la parte fiscal es importantísima, es básica. Pero creo que para mí la gran diferencia con esas otras cooperativas, más allá de lo legal y lo fiscal, que es verdad que yo ahí me pierdo un poco más, es el factor humano y es esa especie de red que se establece y que te ayuda a seguir adelante incluso en momentos que son muy complicados. O sea, a nosotros, yo lo digo, o sea, para nosotros Smartip ha sido, nosotros nacimos con Smartip, vamos a decir, en 2014 yo creo, o sea, es que fue hace mucho tiempo. Alicia fue como la 20ª socia que yo gestionaba en Madrid. Sí, o sea, llevamos mucho tiempo. Y nosotros además, los dos somos, Luis y yo, somos compañeros, somos socios, pero somos pareja, o sea, nuestra unidad familiar depende del negocio que llevamos. Y si no funciona esto, nos vamos a pique. Y muchas veces hemos podido seguir adelante también por cómo lo hemos gestionado con Smart. Por eso entiendo que hay situaciones de muchos tipos y entiendo que hay veces que se podría gestionar mejor o peor, no lo sé, pero para nosotros la experiencia ha sido muy positiva en situaciones de gran precariedad, ¿no? Y partiendo sobre todo de ese factor humano y de esa ayuda. Claro, creo que para mí eso es lo más importante. Claro, yo creo que aquí depende mucho cuando tú hablas con la asesora esa confianza, ¿no? Vale, Vosotros en mí habéis depositado toda la confianza, también nos hemos escuchado mucho mutuamente de qué necesitáis, cuánto necesitáis, cómo hacemos esto, y se ha hecho la ingeniería adecuada para que podáis cobrar también en julio y agosto en los dramas y se empieza a generar una forma en la que la asesora se siente parte de ese proyecto y se involucra en ese proyecto. Entonces, cuando los socios dicen, no, es que estoy yo solo, no, es que detrás de ti está una asesora que quiere que te vaya bien, porque esto es mutuos. Cuanto mejor os vaya a vosotros, mejor nos va a ir a nosotros. O sea, que es un mutuo total. Pero además tienes un fiscal, tienes tal, y muchas veces yo creo que los socios no lo aprovechan. Pero... yo creo que también... Perdón. No, sigue. No, eso, que también yo creo que muchas veces no se aprovecha y que yo creo que esta charla es muy interesante precisamente por eso, porque a todos nos pasa que tendemos a veces a despreciar o a rechazar aquello que no conocemos en profundidad. Entonces, es verdad que en el sistema en el que vivimos, digamos que el emprendizaje siempre se ha visto desde el autónomo, que es una forma muy respetable, pero es verdad que el autónomo está solo, es decir, lo que decías, y además está repartiendo gastos para tener un gestor económico, para tener un... Si es va más bien la cosa del community. ¿Es más? Vulnerable, yo creo. Bueno, yo creo que somos vulnerables todos, pero creo que en este caso tiene que ver con eso, con entender lo que estaba diciendo Mapiara. El no estar solo en el sentido de decir, si en realidad os dais cuenta es una metáfora un poco de la sociedad, es decir, un Estado sería una cooperativa, si lo entendemos de esta manera, es decir, estamos todos, si al Estado le va bien, a mí me va a ir bien, si a mí me va bien, a la cooperativa le va bien y viceversa, yo creo que se trataría un poco de generar eso, ¿no? Y presente eso, porque ¿qué tipo de socio, ahora que estás hablando de los socios, qué perfiles de socios tenéis en Smartip? O sea, ¿qué tipo de gente se acerca o cómo se acerca? Que yo creo que también es interesante. Pues están llegando muchísimos técnicos audiovisuales por su propio sector, ¿no? Lo que hemos hablado antes, las diferencias, ¿no? Un técnico audiovisual trabaja con la gran empresa que se los come a nivel individual. Artistas de circo, músicos, traductores, informáticos, diseñadores gráficos, actores, mediadores culturales, museólogos, gestores. Al final, básicamente, podemos decir que podemos dar cobertura a todo, menos destrucción y sanidad. Creo que todo gente con carreras con salida, ¿eh? Estaba pensando, digo, lo mejorcito de cada casa somos. Toda gente que es tiburones de la economía. Bueno, yo creo que es una cuestión, bueno, que la educación forma parte de la cultura y hay que educar más. Total. Eso está muy bien. Creo que hay que educar muchísimo más, pero también creo que el artista tiene que saber defender. Yo he visto negociaciones de artistas que es como, vamos a ver, por favor, no le digas eso. Dile, oye, ¿tú sacarías la idea gratis? Es decir, planteale cosas, hazle reflexionar que detrás de cada trabajo hay un pensamiento, hay una idea, hay un concepto, hay una formación, hay una profesionalización. Pero también muchas veces la profesionalización del artista se desvirtualiza porque se
es un Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Y creo que aquí viene el poder de la cooperación, encontrar trueques. Creo que lo bueno de la cooperativa es que hay que saber encontrar compañeros que sean trueques y cuando va y ir un poco en ese sentido emprendedor, romántico, ¿no? Yo lo hago por ti hoy, mañana tú lo haces por mí, pero si tú te vas a contar conmigo. Y yo empecé siendo emprendedora mucho en ese sentido, ¿no? Bueno, yo te lo hago ahora gratis, tú luego me lo haces, pero habla tú de mí, pero yo de ti, pero... ¿no? Sí, claro, es que al final es... Y ha llegado un momento en el que lo que era mi hobby de tejer, gracias a Clara Mateo, se ha convertido en una realidad que se monetiza. Claro. Entonces, claro, al final eso yo lo he vivido desde un hobby con pandemia y con un momento de crisis personal también, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se va a sobrevivir esto? ¿Qué va a pasar con Smart? Y cuando todo esto pasa, es como tú dices, es que tenemos que volver a la cooperación, a crear esa red, a entender ese trueque, a no ir tan en el día a día, ¿no? Luego es verdad que pasan cosas en la vida que dices que no estamos salvando vidas tampoco, que hay que generar desde otra economía. Y si queremos cambiar los sistemas económicos sociales, hay que hacer las cosas de otra forma, ¿no? Y entonces de ahí también es lo que tú hablabas, que de repente tú a mí me dices que necesitas una plataforma, pero Smart ya tiene una, pero no sé qué, pero ¿por qué tú lo vas a hacer? Pero si tenemos un socio que lo hace, pero te puede ayudar. Eso es básico, y la gente se ayuda, entonces a lo mejor hay que pedirlo y ver que el compañero de Smart no es a quien le toque pedir dinero, sino que nos tenemos que unir para presentar proyectos más grandes y gente, ¿no? A mí es lo que me pasó con este proyecto, de decirle que testes un diseño, hacerte un producto editorial para tejer, ¿no? Con un presupuesto, no la leche, pero se pudo pagar a todo el mundo. Es decir, entonces, claro, pues es un trueque, ¿no? Luis nos hizo las ilustraciones gratis del cuaderno Smart. Claro, cuando hay que pensar en un ilustrador, cuando hay dinero, yo pienso en Luis. Entonces, ese trueque hay que generarlo desde la cooperación y creo que Smart genera todo ese vínculo y toda esa economía circular y sostenible desde las personas y los proyectos para ayudarnos a crecer, pero también hay que dar ese chip de que no lo podemos hacer todo porque no somos especialistas de todo y al final nos desvirtuamos. Es decir, porque si yo, por ejemplo, llevo a las redes sociales de una entidad, pero también estoy haciendo esto, pero luego estoy buscando clientes tal, en algún momento se me va a romper la energía, es que somos personas. Y cuando no estamos seguros de lo que estamos haciendo, lo hacemos porque hay que hacerlo, porque entramos en ese bucle, nos olvidamos de lo otro, ¿no? Es que cuando tú emprendes tienes que vender y la parte de vender es fundamental, pero las redes sociales nos dan posicionamiento y pueden ser un elemento de venta, pero para que llegue a eso, el embudo de conversión es a medio o largo plazo y yo necesito vender a corto plazo. Claro, esa es la clave. Entonces es, por mucho que yo le dedique a redes sociales, no lo voy a tener mañana, por mucho tal. Entonces, claro, saber priorizar, saber profesionalizar, saber organizarnos y saber entender en qué momento no puedo hacer todo y hay que pagar para externalizar, es súper importante en el proyecto. Y eso es verdad que por esa precariedad, estos números y ese miedo, no se puede hacer. Pero seamos solidarios y hagamos el trueque. Claro, no solo la precariedad es importantísima y además lo comentábamos antes, ¿no? Porque es verdad que te obliga a tomar decisiones a veces desde salidas rápidas y defender para no perderlo, ¿no? Pero creo que aquí también influye muchísimo cuando hablabas has nombrado a un artista X, ¿no? Que está haciendo una negociación y no sabe negociar. Yo me siento muy identificada con eso, no con la parte artística, sino con la parte de no saber negociar. Y es que es verdad que hay también un tema importante en el sector de la cultura que no sé si se comparte con otros sectores y es el hecho de que hay una romantización del dedicarte a la cultura. O sea, es que como haces lo que a ti te gusta, te dedicas al arte, como si eso no tuviera que ir acompañado de un trasfondo económico. Al final somos personas que tenemos que subsistir como cualquiera, tenemos que pagar un piso, tenemos que comer, tenemos que vivir como cualquiera, pero incluso nosotros mismos nos ponemos esas trabas porque cuando tú llegas al mundo de la cultura muchas veces llegas con esa idea romantizada de lo que es pertenecer a ese colectivo y eso no beneficia. Yo lo que sí he encontrado en Smart, por ejemplo, es el resituarme en ese sentido, de ser consciente, pues sí, chica, está muy bien que trabajes en una galería, que des clases, seas mediadora y que seas un amante del arte, eso está estupendo, Alicia, muy bien, nena, pero ponte las pilas y
también trabaja esa otra parte. Sé consciente de la estructura social, fiscal, económica, pero también, en este caso, cooperativa y de carácter social, de la que formas parte. O sea, de alguna manera te ayuda a ver tu negocio y a ver tu posición desde otro punto. No sé si me he explicado, pero creo que es importante también por eso, para romper con esa romantización. Claro, la cultura sí que antes era romántica y tenía ese aspecto, pero ahora se ha creado un nuevo modelo de trabajo, que es lo que algunos sociólogos llaman el modelo de trabajo contemporáneo, y que Isabel Lobrey ha definido como el gobierno de los precarios. Que la precarización ya no forma parte de un sector, sino que la precarización es la nueva forma de trabajo. Sí. Es sistémica. Entonces, claro, eso ahora pasa a todos los sectores. La única diferencia es que a un informático, cuando le están tomando el pelo, prefiere no cobrar ni no trabajar a hacerlo. Y el artista lo va a hacer. También por tener visibilidad, porque no puedes decir que no, porque también te puede dar no solo posicionamiento, sino posibilidades de trabajar en otros sectores. Claro, la cuestión está en que tú tienes que decidir si eso es una inversión o no. Claro. Y ya no solo eso, es que el artista muchas veces, luego, desde el punto de vista del artista, ha producido ya el trabajo. La cuestión es llevarlo, es decir, ya tienes el proyecto elaborado. Es decir, yo creo que el gap en muchos artistas es cómo elaboro un proyecto, cómo elaboro un dossier, cómo conecto, cómo pierdo la vergüenza a lo mejor hablar de dinero, de mi propio trabajo, monetarizarlo, este tipo de cosas, que es verdad que consiste en esa romantización, pero creo que en determinados productos artísticos el problema es que el artista ya lo ha hecho, el trabajo está hecho y el problema es conectarlo, ¿no? Es como Ali y a mí lo hablo muchas veces, Ali y yo tenemos un montón de trabajo hecho y nuestro problema ahora de trabajo muchas veces es saber cómo llevar a algún sitio, que contigo hablamos mucho de esto, ¿no? Esto de cómo pues eso, la rentabilidad, ¿no? ¿Cómo la llamamos? La producción de esta... Ingresos pasivos, que nos lo dijiste una vez y ya todo el rato lo decimos por casa. Hay que ingresos pasivos, no podemos estar... Pero bueno, es sacar rendimiento a tu propio trabajo, que ya lo has hecho, y que parte está pagado, pero otra parte se puede aprovechar y rentabilizar. Claro, al final hay que tener en cuenta, por ejemplo, un informático hace una startup que son horas, no se la va a vender al primer gestor por visibilidad, porque no tienen esa necesidad, no se ha creado en el sector esa necesidad de tener que estar en el foco y ser el centro de todo. Él está ahí, si tú bien, si no otro, paciente. Es como más paciente, y el artista es como más impulsivo, más pasional, más... Ahí voy con todo. Eso también forma parte de la visión. Sí, hay de todo. Claro, es decir, pero al final, ¿qué ocurre? Pues al final ocurre, ¿no?, lo que hablamos, esos ingresos pasivos es una forma de llegar a un público que quiere consumir a un precio más bajo, porque no tiene la capacidad de entender lo que el producto real y lo que vale, no tiene la capacidad de valorarlo, pero tú ya el trabajo lo tienes hecho y es una manera de rentabilizarlo, ¿no? De todas esas horas de trabajo no pagadas poder llegar a pagarse, ¿no? Es como un escritor mientras escribe el libro y luego lo vende, ¿no? Al final, un podcast, un tal, pues claro, al final hay que encontrar al final yo creo que todos los modelos de los artistas se basan en la economía de subsistencia. Un proyecto, un producto que nos da dinero para mantener otro que está más caído, ¿no? Sí. Entonces, esa economía de subsistencia es una de las más complicadas que dicen los economistas, porque el producto que está más decaído es el que más gusta y al que más dedicas, y al que le tienes dedicación porque te está dando el dinero, no te dedicas. Que a lo mejor si no estuviéramos en un sistema capitalista hablaríamos en otros términos, pero eso es lo que estamos. Básicamente es el trabajo alimenticio y el trabajo por pasión, que es tremendo, pero al final acaba siendo así. Claro, entonces, pero el trabajo alimenticio, ¿no?, creo que se puede hacer muy bonito y hay que encontrar la forma de que nos motive para encontrar lo otro, ¿no? Yo creo que hay que buscar el equilibrio, ¿no? Y en ese equilibrio es donde yo creo que la cooperativa hace al artista despertar, ¿no? Cuando te dice, pumba, tienes que pagar tanto de impuestos. Ese susto, pues no, pues es que tengo que hacer más, tengo que presupuestar más, tengo que moverme, tengo que hacer esto, ¿no? Luego también, pues sí, hay otra fuente de financiación pública, que son las subvenciones, que se pueden pedir desde la cooperativa, las licitaciones, o sea, que hay otras fuentes de ingresos más allá de compra-venta del mercado privado, pero siendo honestos y viendo lo que invierte el Estado, pues la mayoría nos va a venir por ingresos privados de gente privada. Entonces, muchas veces el problema que tenemos es que no sabemos encontrar nuestro público. Pensamos que nuestro público es uno y luego es otro, ¿no? Yo le hablaba con una compañía de teatro que me decía, no, es que mi público es, mi competencia es el de frente. Digo, no,
Ese es tu colaborador y con el que tienes que cooperar. Tu competidor es toda la gente que no va al teatro. Esa es tu mayor competencia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con Smart, cuando nos decían, ¿quiénes son vuestros competidores? Pues para mí, competidor es quien decide ser autónomo, esa persona que encuentran autónomo. El resto de cooperativas, pues es que lo veo más como una forma de intercooperar y poder crecer juntas si nos abrimos la mano y estamos en los mismos valores y misiones que una competencia, ¿no? Para mí la competencia es ese autónomo que decide ir solo, pero bueno, que al final, por ejemplo, tenemos socios que han decidido irse como autónomos, pero después de la cooperativa y son socios colaboradores y les hacemos la gestión como autónomos, o sea, se las hemos hecho como autónomos, ¿no? Como una gestoría con un plus extra, ¿no? Con ese amor que queremos poner a cada uno de los proyectos. Pero es verdad que esa precarización y ese modelo de trabajo y todo lo que se está generando, es muy importante que conozcamos cómo funciona el gobierno, o sea, esas políticas de seguridad social, fiscal, y no somos conscientes que cuando estamos emprendiendo hay más de 13 normativas que nos afectan. Desde la de protección de datos, prevención de riesgos, ley de comercio electrónico, y es como, Dios, ¿qué está pasando? Propiedad intelectual, ¿no? Es decir, ¿cuándo es propiedad intelectual? ¿Cuándo no? ¿Puedo monetizar? No. De hecho, cuando dimos un webinar de propiedad intelectual, es que la gente preguntaba, ¿pero puedo cobrar por la propiedad intelectual? Pues bueno, yo soy muy fan de autogestión a través de las licencias libres, no de entidades de gestión, pero eso no significa que no puedas cobrar. Claro. Pues claro, al final... Es decir, hasta donde quieres que sea libre, hasta donde quieres, o sea, que hay muchas posibilidades. Claro, entonces al final se trata de encontrar qué subtipos de productos tenemos, productos por llamarlo de una manera, porque en culturas que no son ni productos, es algo que hacemos por la sociedad, para la sociedad y con la sociedad. Claro. Sí, pero ese tipo de servicios que estamos dando a la sociedad, que el Estado debería pagar y no paga, porque tiene esas políticas, pues como yo lo voy generando ingresos y entenderlo, ¿no? Y muchas veces lo hablo con vosotros, es que el mayor problema es que muchas veces ni vosotros sabéis el proyecto tan grande, el potencial que tenéis, porque cuando, ¿no? Lo que dicen, un incendio se ven las llamas antes fuera que dentro. Sí, sí, yo lo tengo clarísimo. A mí me costó mucho ver que de Picos Pardos, por ejemplo, era un proyecto que había crecido, o sea, era algo más que dar clase, era un proyecto. Y ese fue una de los grandes, yo creo, baches o dificultades que tuvimos a la hora de crecer y de generar algo como más completo. El gran bache fue el no saber ver lo que teníamos entre manos, no saber entender que esto estaba creciendo hacia otros lugares, ¿no? Pero es que desde dentro cuesta mucho. Claro, entonces yo creo que desde Smart las asesoras tienen esa visión periférica, ¿no? De como cuando os dije yo, chicos, espabilar, que este precio es realmente bajo, es que esto está muy fuera del mercado. Sí. Pero también cuando se está muy fuera del mercado hacemos daño a nuestro propio sector. Ya. Bueno, en nuestro caso partíamos desde el amor también, que fue una cuestión política incluso por decir que nadie se quede sin poder entrar por una cuestión económica y sin poder acceder a nuestras clases por esa cuestión. O sea, que realmente era como una lucha entre nuestra idea de lo que implica la cultura y la transmisión de cultura y el poder subsistir. No, y las circunstancias vitales, que en ese momento era más o menos viable. Claro. Desde luego, a partir de ese momento, claro. No. Pero lo que hay que establecer son las reglas. ¿Hasta qué punto mantengo esto? ¿Cómo hago una transición para llegar a otro? Claro. Importantísimo. Definir objetivos. Nosotros nos hemos dado cuenta que en el sector cultural no se saben definir objetivos de proyecto. Porque seguramente muchas veces no se entienden los proyectos como tal, es lo que te quiero decir. Si tú no lo entiendes como un proyecto desde el punto de vista empresarial, podemos decir, no vas a seguir los mismos pasos que seguiría un empresario cuando inicia un proyecto. Claro, yo, por ejemplo, con una socia le dije, ¿cuál es tu objetivo? Y me dijo, más clientes. Y mi pregunta fue, ¿más clientes o más ingresos? Lo mismo. Claro. Entonces, una pregunta tan simple, ella se hizo así. Me dijo, no, yo quiero más ingresos. Digo, es que tú si tienes más clientes no puedes, porque si ya estás hasta aquí, con más clientes no, necesitamos clientes que tengas una política de precios más alta, tal, y sí, son términos en los que no nos gusta hablar. No nos gusta hablar y nos sentimos más incómodos por todo esto, porque también es verdad que la trayectoria de la cultura, el derecho a la cultura era un derecho, y luego se pasa que la cultura es una herramienta
Y las propias políticas nos pasan herramientas, la ley de libre mercado, IVAs al 21%, y entonces nosotros, el sector cultural, nosotros no nos sentimos empresarios. Y ese traje no nos sienta, ¿no? Yo subo ya a foros y veo a todos en trifollados ahí con su trajecito y tal. Y llego yo he comido por ti, mi camiseta y mi coleta de mal peinada todo el día. Y todo el mundo, ¿eh? Pero bueno, pero luego es como en plan, es que se necesitan más sonrisas, no tanto traje, no tanto... Y al final yo creo que hay que tratar con amor. Y yo creo que también una de las cosas que hacemos en Smart Ibérica es intentar que la gente entienda la normativa y la burocracia tan complicada, ¿no? Como que es lo cotizar, cómo se cotiza, ¿no? Y hacer fácil esa lectura que a gente le interesa y a gente no, pero básicamente nosotros sí que nos vemos en una obligación de contarlo para que si el día de mañana tú quieres irte por tu cuenta puedas tener todas las herramientas suficientes para que no te hundas, ¿no? Y tu proyecto siga. Hay proyectos también que muchas veces les decimos, no lo estás gestionando bien y esto va a explotar, no va a salir adelante. Y cuando te tienes que encontrar en esas situaciones también es muy dura, porque tienes ahí un cariño con la persona que dices, ¿cómo le digo esto? Uy, ¿cómo se lo digo? Bueno, le voy a invitar a algo. Hay implicación personal, claro. Pero también hay una responsabilidad como asesora, claro. Claro, es decir, al final en Smart te quedes o luego te vayas, en lo que haya pasado por este camino haya sido para algo. Es decir, para que hayas descubierto que puedes ir sola, que te gusta más sola, que no te gusta cooperar y que quieres ser autónoma, pero que hayas aprendido a gestionarlo como autónoma, que sepas que hay que hacer ciertas cosas, que hay que pedir ciertas cosas, que no te puede torear un cliente. Muchas veces nosotros hemos visto contratos que son abusivos para el artista desde la propiedad intelectual a las condiciones que les pide. Claro, cuando tú eres solo una abogada que ve miles de contratos, te dice, perdona, hasta aquí hemos llegado. O sea, y otra mano en la cama, vamos, por favor. Claro. Entonces, claro, ahí hablamos con el tal y muchos socios nos decían, no, pero adelante, porque yo no quiero perder. Pues hay empresas que a través de los derechos de propiedad intelectual de algunos socios se están forrando. Porque esa persona lo ha cedido ilimitadamente tal, y cuando los cedes el contrato mercantil los has cedido. Eso que haya ese derecho moral que lo puedes rectificar, pero te pueden pedir que se lo compenses, ¿no? Entonces, claro, al final, el tener claro todas esas cosas y que haya una previsión de cuidadito con esto, pero claro, también es ese miedo a que no haya ingresos, esa incertidumbre con la que se vive. Y desconocimiento también, ¿eh? Que muchas veces el no conocer bien cómo funcionan las cosas y sobre todo enfrentarte a temas muchas veces fiscales o burocráticos, claro que al final acabas sintiendo miedo porque como no sabes si estás haciéndolo bien, si no lo estás haciendo bien, si te estás saltando algún paso. O sea, realmente creo que ese miedo viene, es un miedo adquirido por lo que decíamos, no sé si miedo o sentir que eso no te pertenece, ¿no? Pero también viene porque, por lo que decíamos, el desconocimiento de todos los miembros que hay detrás que tienen que sujetar un proyecto de este tipo, ¿no? Y que es necesario conocer y desarrollar para que el proyecto se mantenga. Y que son inevitables. O sea, que te guste o no te guste, si estás en el mundo y quieres trabajar en él y quieres subsistir en él, tienes que conocerlos. Yo te quería hacer una pregunta, pero vamos, ya nos hemos comido la hora, pero antes de irnos sí que te quería hacer una pregunta, porque has comentado que Smartif nació en Bélgica, si no me equivoco. Esto quiere decir que no solo está presente en España, es un proyecto europeo, en España es Smart Ibérica, ¿no? Pero no sé, ahora nos explicas dónde se puede encontrar también. Y con respecto a esto te quería preguntar, no solo el ámbito europeo, sino si hay diferencias a la hora de entender la cooperativa entre los diferentes puestecillos de Smart, ¿no? O sea, entre los diferentes sedes de Smart. Bueno, pues Smart nace en Bélgica en el 98 y en el 2010 empiezan a contactar con entidades de otros países con la posibilidad de dar a conocer ese modelo en el resto de Europa. Estamos en 8 países: Bélgica, Francia, Italia, Alemania, Suecia, Austria, Países Bajos, España, no sé cuál me dejo, que me matará luego, pero bueno.
Es decir, y somos independientes, ¿vale? O sea, Smart Bélgica nos cede la marca, por decirlo de alguna manera, a todos estos países, trabajamos independientes, pero dentro de Smart Bélgica hay un área que es muy internacional, que es para trabajar conjuntamente en una estrategia. ¿Cómo se entiende el modelo Smart? Pues sí, hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, en Alemania no tienen competencia, entonces cuando no tienes competencia, el modelo Smart es fácil de gestionar porque mucha gente va a tener la necesidad y entonces a lo mejor esa rama social o que hemos hablado nosotros, esa herramienta social, esa cooperación entre socios, no la desarrollan tanto. En Suecia, por ejemplo, que es una cultura súper fría y súper cerrada a la gente, esta parte nuestra, ¿no? De como hoy estar charlando en Instagram, para ellos sería como un poco inviable. Pero también la parte cultural, ¿no? También es verdad que nosotras en Smart Ibérica, el equipo de asesoras es que hablamos mucho juntas. Es que somos unas cotorras. Entonces el hecho de que hablemos tanto entre nosotras y con los socios hace que haya otra relación. De hecho, en el resto de Smart siempre es verdad que destacan mucho la relación que tenemos en Smart Ibérica con los socios. Ya no solo de ese trabajo, sino hola, ¿qué tal estás?, ¿no? Y entonces, claro, al final es un poco así. Sí. Hola, María. Y claro, al final es eso, ¿no? Es esa parte de que se entiende de manera diferente. Sí, en Bélgica, por ejemplo, son muy grandes, tienen más de 120.000 socios. Para hacer el modelo sostenible tienen otro tipo de estructura y la normativa allí también puede hacer otras cosas. Y allí la gente va más como herramienta laboral. A pararse a hablar con alguien, pues tienen de hecho como 3 tipos de socios, por llamarlo de una manera, ¿no? Los de ida y vuelta, los que son 3 en 1 y que vienen, facturan y se van, y luego cuando ya el proyecto es más grande, sí que se le asigna un asesor y hay una relación más personal. En Smart Ibérica, claro, en Smart Ibérica nuestra mentalidad es hay que empezar de ayudarles desde que son pequeñitos, porque así es la manera en la que van a crecer, ¿no? Y bueno, y al final... Ay, dice algo, un momentito, Mario, le pregunto una cosita y leemos tu pregunta. Un segundín. Simplemente te quería preguntar con respecto a lo que estabas comentando, Mapi, sí, porque dices que tiene que ver con la manera, pues con el uso social que tenemos en cada país, ¿no? Y también con el carácter que tenemos, pero ¿tú crees que también puede influir el propio sector cultural y artístico de cada zona? Porque yo no sé si se entiende y se protege igual la cultura en todos los países europeos. Por lo que tengo entendido, no. Y creo que eso también puede influir en cómo al final buscas un proyecto que sea más humano, que te cooperativice de otra manera. O sea, creo que puede influir también. Bueno, pues por ejemplo, Alemania el IVA cultural es un 23%. Es más alto. Pues, es decir, que hay una percepción de infravalorar lo nuestro creyéndonos mitos de lo otro, ¿no? El sistema de intermitencia de Francia no es solo con los artistas, también es con limpiadoras, con maquinistas de trenes, es con todo un sector. Entonces, mitificamos ciertas cosas del extranjero, nos quedamos en lo superficial, pero yo cuando indago, es verdad que hay a lo mejor en Suecia hay un mogollón de subvenciones para los artistas porque la empresa privada no paga ni para atrás y aquí hay un híbrido que no sabemos potenciar, no sabemos equilibrar lo público lo privado. Es verdad que para mí, mi gusto es que no es que haya políticas culturales buenas o malas, desde el punto de vista de España tiene ausencia de políticas culturales directamente. Lo que hay planes, que hay proyectos, que hay subvenciones, pero no hay políticas culturales como tal. Y en el resto de países, por lo que yo hablo con los compañeros, lo mismo. Y hombre, aparte que no hay políticas globales, quiero decir que esto que trasciende, no hay que entender la cultura como un valor en sí mismo. O sea, por eso no hay políticas, que como al final la cultura se ve como un parche que cada cierto tiempo se va renovando, cambiando, quitando lo que ha puesto uno y cambiándolo por otras cosas, por eso creo que no hay políticas culturales en ese sentido, porque no entendemos la cultura como algo a valorar. Claro, es decir, yo creo que hay muchos problemas, ¿no? A la hora de la cultura, de entenderla, de hacer políticas, incluso de hacerlo bien. Nosotros cuando hemos ido a hablar con un ministerio, y no con el de cultura, porque quien manda es trabajo y hacienda, ¿eh? Nosotros vamos a trabajo y hacienda, que son los que mandan, cultura está ahí. Lo primero que te preguntan es cuántos son. Entonces, para hacer lobby necesitamos ser muchos.
Entonces, cuanto más seamos, más lobby se puede hacer. Y faltan lobbies en España, eso está clarísimo. Faltan grupos de presión que les ataquen. Y por eso el cine tiene buenas normativas, porque han hecho un lobby muy bueno. Claro, bueno, también es inteligente. Porque son muchos también. Es un tipo de producción que mueve muchísima gente. Me imagino que, bueno, no sé, tú lo sabrás, no sé si el teatro está en la misma circunstancia, porque el teatro sería otro sector que podría ser, quizá no industrial, porque es verdad que lo industrial tiene que ver con la tecnología, pero sí un grupo con fuerza, porque realmente son un montón, hay mucha producción teatral. Se trabaja mucho en negro también. Yo por eso también creo que SMAR es muy importante a nivel lobby, porque nos unimos todos en la misma estructura y podemos trabajar la cultura desde una unión y no solo desde una unión de nuestras propias circunstancias, desde una unión que realmente nosotros vemos que hay muchas cosas transversales que aunque creemos que son diferentes, son iguales a todos. La intermitencia, la precariedad, los presupuestos, la poca valoración, es como una toda. Entonces hay que atacar ahí. Creo que SMAR es una plataforma que debe ir, ¿no?, en un medio largo plazo a hacer ese lobby. Para eso necesitamos ser más socios y socias, porque es lo primero que nos preguntan, pero yo creo que sí. De hecho, Bélgica, que tiene 120.000 socios, el Ministerio de Cultura y demás, antes de tomar la decisión, pregunta y le da beneficios fiscales. ¿Cuántos son en Smart Ibérica ahora mismo? Pues en Smart Ibérica ahora mismo estamos, bueno, inscritos hay como 2.000 y activos como 2.000. Vale. Bueno, Mario, ya has visto que te ha contestado Smart. ¿Has escrito mientras estabas hablando, Mapi? Y gracias por tu pregunta. Y efectivamente, o sea, escríbeles para ponernos de acuerdo y charlar sobre esa posibilidad, que sería muy interesante, cruzar el Atlántico y hacer que esto también llegue aquí. Antes de despedirnos, te quería preguntar, porque sí que hemos dicho que la pandemia ha afectado muchísimo al sector, a todo el mundo, ¿no? Pero al sector cultural, bueno, pues le ha golpeado fuerte porque ya es un sector vulnerable. Entonces me imagino que la situación de SmartKeep ahora mismo pues quizá es muy diferente a la prepandemia, a la situación prepandémica, pero me gustaría que nos explicases, así como colofón, el presente y sobre todo el futuro, hacia dónde va. O sea, si de alguna manera estos cambios que se han producido a causa de la pandemia también han generado otro tipo de crecimiento y cuál es la previsión. Bueno, pues SMAR necesitaba un cambio pre-pandemia y la pandemia fue el leitmotiv para hacer ese cambio. Hubo que tomar decisiones muy difíciles, recortando hasta un 52% del presupuesto. O sea, fue muy duro, pero bueno, yo creo que lo pedía de antes y este fue el choque. Entonces, el presente vamos creciendo, o sea, se va creciendo muy lentamente, más de lo esperado, pero siempre hay una tendencia en positivo, lo que nos alegra muchísimo. Y bueno, nuestro futuro es poder hacer una estrategia con el resto de Europa, poder coordinarnos en ese tema lobby y comunicación, ¿no? Y que haya un crecimiento orgánico, que está habiendo, de herramienta de trabajo, pero sobre todo poder potenciar esta parte de negociación con el Ministerio de Trabajo y potenciar realmente los ecosistemas, ¿no? O sea, nuestro siguiente paso, por eso también nos hemos asociado a FAECTA, la Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado, por el que estamos encantadas de pertenecer, porque creemos que hay que unirnos para negociar un paso más que es llegar al Ministerio de Trabajo y poder plantear que ellos conozcan la situación real del trabajo, que no es la que les cuentan. Claro. Pues bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí, es que ya son las 9:15. No queremos alargarlo más, porque no queremos abusar de ti, que nos has cedido esta tarde maravillosa. Muchísimas gracias de verdad por participar en el ciclo de charleta, por estar de charleta con nosotros. Y muchísimas gracias a todos los que han estado también acompañándonos en esta conversación. Deciros que lo que hacemos siempre es editarla y luego también la subiremos a YouTube si nos da permiso Mapi, porque creo que estas conversaciones están muy bien de mantenerlas y compartirlas, porque creo que permiten tener otras visiones del mundo de la cultura. Y nada, nosotros ahora nos vamos a tomar un descanso, no de trabajo, porque el mes de junio va a ser pero sí con respecto a estas cosas, y volveremos con más charletas a partir de octubre. El plan es seguir con una charleta al mes
Y nada, entonces volveremos en octubre, ya os iremos comentando quién va a participar el próximo curso, pero bueno, seguro será igual que de interesante que las que hemos tenido durante estos meses. Mil gracias de verdad, Mami, por tu conversación maravillosa y muchos besos a todos. Nos vemos, hasta luego. Feliz verano a todos. Chao.